Buenos días, buenas noches, estimados alumnos. Bueno, ahora vamos a tratar de ver el problema de sumar dos números o puntos de la recta numérica, pero obviamente con el modelo de orientación a objeto que hemos estado estudiando. Procedamos. Nos vamos al Eclipse. La idea es que ustedes puedan reutilizar el material que ya hemos visto. Brevemente nos podemos basar en el video anterior, en donde se hallaba la distancia entre dos puntos. En esencia se creó el fichero punto, ¿sí? Y otro fichero llamado prueba de punto, que lo están viendo acá en pantalla. Analicemos o recordemos un poco el fichero punto. En el fichero punto se creó la clase plantilla molde a seguir punto, que en esencia, si lo podemos destacar ahí, es una fábrica de puntos de la recta numérica, ¿verdad? Eso no se los olvide, estamos modelando. Si el problema en este caso particular apunta a hallar la suma de dos números o puntos de la recta numérica, no nos olvidemos de modelar orientado a objeto, o podemos utilizar esta llamada regla de oro. Y punto 0, en el problema de identificar el o los objetos, ¿sí? Luego definir la clase, nunca se olviden, crear la o las instancias y realizar el envío respectivo de mensajes entre los objetos creados. En el caso particular del problema de la suma de dos números o puntos de la recta numérica, si nos recordamos, no podemos pensar la suma de, porque estaríamos pensando en el mecanismo. Debemos pensar en el objeto. En este caso, como modelamos en el video anterior, el objeto va a ser un número a crear. Bajo esa perspectiva, y si nos recordamos, podemos acá analizar la clase. La clase punto crea un objeto punto. Cualquier número de la recta numérica internamente se guarda, si ustedes miran ahí en pantalla, un n que es un flotante y que representa a cualquiera de esos puntos. Pero esto es interno, eso es privado. Acuérdense que para afuera de la clase nosotros vamos a estar jugando, manipulando ese objeto punto, un nuevo tipo creado por uno mismo, según necesidad. Pero ya, volvamos al problema. Si lo recordamos acá, el problema es la suma de dos números. Ya modelamos una fábrica que crea números. Hay que simplemente potenciar esta fábrica de modo que sea capaz de sumar dos puntos cualesquiera. Entonces, un método bastante sencillo que van a tener que estudiar y tratar de entender el modelamiento sería el siguiente. Public, fíjense lo siguiente, float, y a pesar de que esto no está del todo correcto, lo voy a hacer con cierta intencionalidad para que ustedes por favor lo mediten, lo piensen. Suma o sumar, ¿sí? ¿Qué voy a sumar? Un punto, ¿sí? Y acá voy a... No tengo bien configurado el teclado, lo volvemos a configurar ahí, perfecto. Voy a, como les decía, sumar dos puntos. Ese punto que por debajo es un flotante es cosa mía privada, pero para afuera es un punto. No se les olvide eso. Entonces, acá puedo hacer directamente un return y fíjense lo que va a hacer esta línea. New punto, y acá voy a colocar un n más o.n. Y quiero que mediten bien en eso. Si ustedes se fijan, en esta clase o fábrica de cualquier punto de la recta numérica, tenemos que el constructor se llama punto, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, se invoca mediante su nombre, ¿sí? Se crea la instancia en ese momento y además se designa memoria, o se asigna memoria mediante el operador de Java new. En este caso, entonces, ¿qué significa? Esa línea que estoy resaltando es capaz de llamar al constructor. ¿Para qué? Para crear un nuevo punto. Y el argumento interno de ese nuevo punto va a ser la suma de Sn
y el n externo de otro objeto que es un punto, en este caso O. Muy relevante, porque al final estamos jugando, estamos interactuando con el nuevo tipo punto que estamos creando. Bajo esa premisa, veamos, acá ya hay un problema. Y eso es lo que decía con cierta intencionalidad, porque esto va a sumar un punto con otro punto, y el resultado va a ser otro punto de la recta numérica, y no un float, porque un float como tal no es un punto. Ese float es interno para nosotros. La idea es, peras con peras, sumamos, da más peras, y no otra cosa. Entonces, esto se corregiría de una manera bastante simple, colocando eso. Si tú te fijas acá, el método sumar entonces va a sumar un n. Ese es el algoritmo interno, privado, oculto. Un n con el n del punto que viene de afuera y va a devolver. ¿Qué es eso que estoy resaltando? Sumamente importante. ¿Qué es eso? Eso es un nuevo punto. Por ende, concuerda el tipo que retorna. Bajo esa premisa, potenciamos esta fábrica de punto, de modo que ya no solamente calcule la distancia, sino además sea capaz de sumar dos puntos. ¿Sí? Bajo esa premisa podemos también utilizar este test número del video anterior para probar la suma de dos números. No, ese prueba de punto, perdón, del video anterior. ¿Sí? Entonces lo vamos a hacer acá. Sumemos, acá tenemos un min.1 que tiene el valor interno n1, acá tenemos un min.2 que tiene el valor interno n2, por ende podemos ahora hacer un siso, control barra espaciadora, enter, y colocar acá ya, ahí me faltó la comilla doble, la suma de los dos, reitero, puntos, así que que internamente sean flotantes, eso es interno. Hacia afuera estamos jugando con puntos, un punto y otro punto. La suma de los dos puntos anteriores da como resultado, ahí vamos a colocar esa letra mayúscula como corresponde, da lo siguiente. ¿Cuál punto estoy sumando? Mi punto 1, ¿sí? Buscamos sumar. ¿Con cuál? Con mi punto 2. Perfecto. Ya. ¿Y qué pasará acá? Veamos. El método sumar punto no está definido para el tipo punto. Veamos, ¿cuál es la fábrica? Punto. Pero, ¿hemos guardado? No. Entonces fíjense en ese error. Cuando guardamos todo, se fue el error. ¿Por qué? Se agregó definitivamente al fichero fábrica punto el nuevo mecanismo de sumar. Por ende, ahora cuando probemos, acá sí es reconocido. Veamos que así esto funciona. Quiero que se fijen bien, también con cierta intencionalidad, porque deben pensar orientado a objeto. ¿Funcionará esto o no funcionará? Probémoslo. Ahí está marcado el fichero. ¿Sí? Botón derecho, podemos hacerlo más largo, ejecutar como aplicación Java, y ingresamos un punto de la recta numérica, qué sé yo, el 2. Ingresamos otro punto, el 4. ¿Qué nos dio? ¿Algo raro? No. Y esto fue con cierta intencionalidad, pues ustedes deben manipular bien los objetos para rendir bien en la próxima Solegne 1. Si ustedes se fijan acá, jóvenes, si revisamos nuevamente la fábrica sumar, ¿qué devuelve? Un punto. Es como si devolviera un int, es como si devolviera un string, es como si devolviera un arreglo, un tipo que uno creó. Y en el caso de prueba punto, ¿qué es lo que está imprimiendo? Está imprimiendo la identidad del objeto. Eso que estoy marcando ahí, eso que estoy resaltando ahí, es un nuevo objeto. ¿De qué tipo? Es un punto. Que por debajo sea un flotante
eso es interno, eso es privado, pero eso es un punto. Y esa es la identificación. Si ustedes se fijan acá, esa es la identificación de mi nuevo punto. Pero yo quiero ver que si dio de manera correcta la suma. Por ende, muy fácil, jóvenes. Acá nosotros marcamos ese atributo o campo. Podemos apoyarnos en el eclipse, código fuente, y nos vamos a generar métodos de ostensión y establecimiento. Y luego agregamos un método que nos permita ver ese componente interno n. En este caso el GTN, obviamente va a ser público. Perfecto. Listo. Si ustedes se fijan, acá se colocó arriba. Prefiero que sea abajo, por un cierto orden. Ya. Ahora, ¿cuál es la idea? Este método es público y va a permitirnos, este head, está dentro de los head y setter, va a permitirnos ver el componente privado n, ¿sí? Y saber que así la suma está de manera correcta. Volvamos a prueba de punto. Si nos vamos a prueba de punto, entonces esto está malo, independientemente que se ejecute. Simplemente porque esto estamos tratando de imprimir un punto y yo quiero saber el resultado de la suma, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Tal vez para que quede más claro, voy a hacer lo siguiente acá. Voy a crear, aunque estamos escribiendo más líneas, punto, qué sé yo, resulo o punto suma, ¿sí? Una variable, en realidad no es una variable, acuérdense jóvenes, es un objeto, suma, que es punto. A eso le voy a asignar la suma de mis dos objetos. ¿Cuáles? La suma de mi punto 1 más mi punto 2. Reitero, la suma de mi punto 1 más mi punto 2. Y el resultado es un punto, ¿sí? Ahora, ¿cómo accedo para saber la parte privada interna del objeto suma? Simple. Acá colocamos suma punto head n. Y con eso nos va a estar mostrando ese punto que se llama suma, su componente privado, para ver que así dio la suma correcta. Y ese suma es otro punto de la recta numérica, no es un simple flotante. Veamos. Ya ingresamos un 2, ingresamos un 3. Les recuerdo, el 2 es un punto, el 3 es un punto, son puntos de la recta numérica. Por ende, la suma del punto 2 más el punto 3 debe ser obligadamente otro punto de la recta numérica. La distancia de los puntos es 1, eso es con respecto al problema anterior, y la suma de los dos puntos anteriores da 5, 2 más 3 da 5. Ojalá se hayan fijado bien en eso, y si repasamos en esencia, muchachos, es la clase se llama punto, que fabrica punto de la recta numérica, o sea, cualquier cosa que nos dé debe ser un punto de la recta numérica. Ese componente es interno, privado, no es accesible desde el exterior. Si, en caso contrario acá, public, punto, public, distancia, public, sumar, sí son los métodos o los mensajes que van a reconocer cualquiera de los objetos que sean punto. Les recuerdo, ese es el atributo, estos son los métodos, o dicho de otra forma, mensajes que reconoce cualquier objeto que sea punto. En este caso en particular, en prueba de punto, los objetos, si nos fijamos acá, mi punto, reconocen qué mensajes. Estos que están acá, ¿sí? Y análogamente, mi punto 2, ¿qué mensajes reconoce? Estos que están acá. Y en esencia, este es un método de clase y estos son métodos de instancia, que los estudiamos en las respectivas clases en el aula. Ya, eso creo que estamos bien. Podemos hacer otra prueba. Creamos, qué sé yo, el punto -1. Creamos el punto 1. Y la distancia entre ellos es 2, correctísimo. Y la suma de entre ellos es 0. Y el 0, 0 es otro punto de la recta numérica. Bueno, eso ha sido el video, muchachos.
espero que les haya gustado y hasta la próxima.